obviamente las disculpas a quien se encarga de lo que es la columna de opinión aquí en Radio 1010 con el Mate de Noticias, al doctor Enrique Viana. Bueno, mil disculpas porque nos pasamos 7 minutitos. Bueno, pero tener la palabra del doctor Enrique Viana en esta mañana, como todos los sábados, realmente nos enriquece a todos y es una manera de esa palabra justa que todos queremos escuchar. Bienvenido, Viana, ¿cómo andas? ¿Está bien? ¿Qué tal, Freddy? Muy bien. ¿Qué tal, Romino? Bueno, mil disculpas por el atraso. Ningún problema, ningún problema. Pues, el tema del día de esta mañana, que quiero arrancar con esto un poco como primer punto, y bueno, tú después te encargarás de dar una opinión a los demás temas. Planteado a la audiencia si ha sido honesto el Frente Amplio con el tema de desaparecidos. Y bueno, las distintas versiones, las distintas opiniones llegaron a hacerse escuchar aquí en la 1010. Sí, correcto. Aquí hay un problema que es lo siguiente. Yo venía escuchando al señor Álvaro Alfonso, a quien conozco de hace mucho tiempo también. Las versiones pueden ser múltiples de los hechos, de los acontecimientos y de los hechos. Cada uno podrá dar su opinión y podrá dar sus conocimientos y podrá tener visiones incluso diferentes, encontradas o hasta coincidentes. Yo estimo que cuando hubo una guerra, porque en este país hubo una guerra, más allá de que se la quiera dibujar con la teoría de los dos demonios y en fin, todo, pero en este país hubo una guerra. Y como consecuencia de esa guerra, como pasa en todas las guerras, una guerra civil, si tú quieres calificarla, una guerra por el poder también, hubo gente que quiso tomar el poder, hizo todo lo posible para tomar el poder y tuvo una resistencia frente a ese intento de toma de poder que terminó con una dictadura, ¿sí? Es así. Ahora, no podemos negar la existencia de una guerra civil. Y en una guerra civil mueren inocentes. Mueren inocentes de un lado y mueren inocentes del otro, también, como pasa en todas las guerras. Y quienes participaron de esa guerra, van a tener cada uno su visión y su postura. A veces respetable, a veces no tanto, pero va a ser imposible que pidamos de cada uno de los participantes de esa guerra una versión que vaya contra sus sentimientos y contra sus pensamientos. Eso es algo muy importante. Entonces, como alguien dijo en algún momento, más de uno ha dicho, hasta que todos no estemos muertos, aquellos que participamos de esa guerra, muy probablemente no vamos a ponernos de acuerdo en qué fue y cuáles fueron las causas de esa guerra. Y yo creo que ese es el final de la historia, cuando todos estén muertos. Algunos ya murieron, otros van camino a morir, porque la vida es así. Y bueno, y allí ya los temas esos se dejarán de ser comprendidos y no comprendidos. Yo te voy a poner un ejemplo familiar del pasado, de hace muchísimo tiempo, ¿no? Mi abuela, que era de gente del Partido Nacional, tenía una señora que cuidaba a los niños, a sus hijos, entre ellos a mi padre, y esa señora, un día mi abuela le compra unas zapatillas coloradas para ponerle a mi tía. Entonces la señora esa, la que cuidaba a los niños en aquella época, en el interior del país, le dijo, no, de ninguna manera zapatillas coloradas, porque usted viene del Partido Nacional y no le puede poner zapatillas coloradas. ¿Por qué dijo esa señora muy humilde que cuidaba a mis padres y a mis tíos, a mi padre y a mi tío? ¿Por qué le dijo eso? Porque el marido de ella había muerto en 1904 en la guerra, ¿no? Entonces, ese episodio lo estoy refiriendo en el entorno de 1950, por allí. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender, que las heridas de una guerra no sanan 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 15 años, 20 años, 50 años. Demoran en sanar esas heridas. Y quizás lo único que sane esas heridas sea justamente el transcurso del tiempo. Ahora, reeditar estos problemas cada tanto, como quiere Álvaro Alfonso, hacer un documental de todos estos temas, que no lo va a entender nadie, coincido con Álvaro Alfonso, a mi juicio, para lo único que sirve es para distraernos de los problemas actuales, de los que nos duelen actualmente, de lo que le duele al hombre de 44 años, como él decía, o al de 25, o al de 17.
al hombre o a la mujer de esas edades, o al de más edad. Distraernos y no atender los problemas del hoy. Y esto me conduce un poco a hablar de lo que pensaba hablar hoy en pocas palabras. Hemos tenido una semana donde se ha reeditado un poco el tema del senador general Guido Manini Ríos en cuanto al tema de los fueros sí, fueros no. Yo no lo voy a encarar el tema exclusivamente desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, hay una muy buena columna del doctor Leonardo Guzmán que salió este viernes, donde lo encara desde el punto de vista jurídico, del punto de vista filosófico y hasta personal. Lo voy a encarar desde otra perspectiva. Y tú sabes que me vino a la memoria aquella notable expresión, noble expresión, valiente expresión del general Juan Antonio Lavalleja, el 12 de octubre de 1825, en ocasión de la batalla de Sarandí. Estamos muy cerca a conmemorar ese 12 de octubre próximamente. Con aquella vieja y conocida frase, carabina a la espalda, sable en mano, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en aquel momento, en aquella batalla? Lavalleja, que era un hombre quizás de no grandes luces, pero sí un patriota, quizás el mejor de los tenientes de Artigas, un hombre valiente, pero eso sí, nadie puede negar que es un hombre valiente. Cuando tiene que enfrentar un ejército de 3.000 integrantes del ejército brasileño, en una batalla decisiva, ubiquémonos, 12 de octubre de 1825, que decidía la suerte de lo que se pretendía que fuera la provincia oriental, cuando enfrenta a esos 3.000 hombres, en un acto desesperado, ve que su tropa está temerosa. Está temerosa porque te enfrentan a un ejército crudo, cruel, como era el ejército luso brasileño, ¿no? Ve que la tropa duda en ese momento. Algunos le atribuyen a la frase el hecho de que tenía pocas balas, entonces que no tenía balas para las escasas carabinas y mosquetes que había en aquel tiempo. Y entonces por eso dijo esa frase. No. Él dijo esa frase y enseguida emprendió a caballo contra la tropa brasileña. ¿Qué quiso él hacer en ese acto heroico, en ese acto de coraje? Decirle, muchachos, no es tiempo para cobardes. Hay que atacar, ataquemos. Bueno, ¿por qué cito esta frase en ocasión de esta suerte de nota o de referencia o de misiva dirigida al general Guido Manini Ríos, el senador general Guido Manini Ríos? Porque carabina a la espalda, sable en mano, y él sabe lo que significó eso en ese momento, en la expresión de Juan Antonio Lavalleja, significa, entre otras cosas, coraje. Coraje. El general, cuando está en el frente de batalla, cuando tiene que inevitablemente ir al frente de batalla, tiene que demostrar coraje. Tiene que demostrar coraje frente al resto. Y eso fue lo que hizo Lavalleja. Porque cuando dijo esa frase y salió a caballo con el sable en la mano, la tropa dijo, si el general va, nosotros tenemos que ir. ¿Y eso qué quiere decir? Ejemplaridad. El coraje, no alcanza solo el coraje, sino el coraje expresado en los momentos claves para mostrar al resto de los ciudadanos que en la vida hay que tener coraje, hay que tener fuerza, hay que tener valentía. Y eso también nos lleva a esta otra. Entonces, ese es el gran reclamo que uno hace. Si el general Manini dijo, y yo coincido con él, hace menos de un año, que lo estaban sometiendo a un proceso penal inconstitucional, a un proceso penal que yo agrego, eso sí, corre por mi cuenta, corrupto, un proceso penal perverso. La única manera de enfrentar un proceso penal corrupto, un proceso penal perverso, es ir al proceso penal y enfrentar al sistema corrupto y perverso que tenemos hoy en materia de justicia penal. Y eso se llama coraje, eso se llama ejemplaridad. ¿Qué dejamos para el resto de los ciudadanos cuando tienen que ir ante un juzgado si el senador y general Manini quiere o indirectamente está promoviendo no ir ante ese sistema perverso? Cuando hay que enfrentar al enemigo, hay que enfrentarlo cara a cara. Hay que ir y denunciar. Miren, me están sometiendo a un proceso penal corrupto, un proceso penal
donde la Fiscalía General trabaja para el gobierno de turno y actúa no conforme a los designios de la justicia, sino conforme a designios de venganza, a designios de beneficios políticos y de favorecimientos políticos. Entonces mi pedido es al general Manini, humilde, desde un ciudadano común que mira las cosas desde lejos: señor general Manini, deje los fueros, vaya, como dijo inicialmente usted, no nos defraude a todos los que creímos que usted creería enfrentar al enemigo. Carabina a la espalda, sable en mano. No es una alusión al ejercicio de la violencia, es una alusión a tener coraje. Un general no puede dar un paso atrás, porque si no el resto de los ciudadanos que confiaron en la honorabilidad del general Manini, de la cual doy fe, se van a sentir defraudados. ¿Es un gesto épico? Sí, es un gesto épico. Es un gesto que reivindica que el país está necesitando gente que haga este tipo de gestos de nobleza, de valentía, de hidalguía. Vamos a usar el viejo concepto de hidalguía, de hijos de algo, ¿no? Porque la gente quiere que en el Uruguay existan políticos que se aproximen al concepto de estadista y no quiere políticos de componenda. Este es el gran momento para el senador Manini para demostrarnos que él no es un político más que se somete a las componendas, a los arreglos y a las conveniencias, sino que frente al temporal, frente a la batalla, frente al momento en que tiene que enfrentar al enemigo, no tiene problema de enfrentar al enemigo y dar el ejemplo como lo hizo Juan Antonio Lavalleja hace ya bastante tiempo. Muchas gracias. Doctor Viana, una consultita antes de cerrar la nota. Romina le saludo nuevamente. Doctor, ¿es así entonces, en el caso de que Manini vote su desafuero, es verdad entonces que sería muy difícil reincorporarlo a las bancas? No, ahí hay una confusión. El tema es el siguiente: el fuero es un privilegio que tienen, un privilegio dado por la Constitución, que tienen nuestros legisladores, en este caso los senadores, el senador Manini para ser más concreto. El privilegio tiene, la pérdida del privilegio o el cese de ese privilegio tiene que ser autorizado por la Cámara respectiva. Entonces, si eso no ocurre, si la Cámara no autoriza, la única forma que él tendría de comparecer ante la justicia es renunciar al cargo de senador, e ir a enfrentar la justicia con el cargo renunciado y obviamente sin fueros. Esa es la circunstancia. Entonces, una vez que renuncia a un cargo no podría volver, no debe volver a ese cargo. Claro, pero acá hay una serie de contradicciones. Yo no quise entrar un poco en esos detalles, pero el mismo partido político al cual él lidera y pertenece parece que no quiere votar el desafuero, lo cual es una contradicción. Yo creo que aquí, sea que él convenza al resto de la coalición, quiero ir a enfrentar la justicia, o sea que el resto de la coalición no sea convencida y tenga que renunciar para ir y cumplir con su palabra, porque eso es un problema de honor, es un problema de coherencia, es un problema de coraje, es un problema de valentía, es un problema de ejemplo, como les acabo de decir. La única manera que nosotros podemos derrotar un proceso penal corrupto y perverso como el que tenemos, un sistema de justicia corrupto y perverso como el que tenemos, es cuando alguien con prestigio, con valor, con honor, va y lo enfrenta y demuestra lo que le pasa al ciudadano común, que es pasado por arriba por un sistema absolutamente desdeñable de justicia que tenemos en el Uruguay hoy, y que yo, en lo personal, lo sufro todos los días yendo a la fiscalía y a los juzgados. Entonces, quiero que alguien como el general Manini enfrente un sistema corrupto, porque es la única manera de mostrarle al poder establecido que no podemos seguir teniendo un proceso penal corrupto como el que tenemos. Da para hablar muchísimo y vamos a seguir hablando el próximo sábado, bien tempranito a las 8 de la mañana, como corresponde, Diana. Correcto, muchas gracias. Un abrazo enorme, feliz fin de semana. Un abrazo a ambos, que pasen bien. Gracias. Igualmente.